En el Ya Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el capítulo. Estamos con el método preventivo. Ayer hemos comentado sobre este método. Las actividades las medidas que se pueden tomar se refieren a emplear semilla limpia, o sea, no contaminada, no usar, en este caso, guano, decimos, o sea, lo que se llama la fertilización orgánica o específicamente el estiércol, ¿no? Fresco, porque puede estar contaminado con semillas de malezas, por lo tanto, las cuales probablemente no han sido destruidas en su fermentación, ¿no? Lo cual va a servir para propagar más la maleza si es que usamos ese tipo de estiércol.
También se ha hablado de la limpieza que se debe tener en cuenta, se debe tomar en cuenta, la limpieza de los equipos, de las herramientas que se utilizan en la agricultura, ya que muchas veces uno suele prestarse, si quieren, entre los agricultores se suelen prestar este tipo de equipos, maquinarias, y por lo tanto se podría estar diseminando esto de la maleza, ¿no? También, aparte de esas medidas, también se habla acá de del movimiento y manejo de animales. Movimiento y manejo de animales, es decir, muchas veces estas malezas, las semillas de estas malezas, ustedes saben que fácilmente se adhieren ya sea a la lana o al pelo de los animales, ¿no? O también se adhieren a las patas, los cuales, o en algún caso también cuando son, el animal se alimenta de estas plantas, porque pueden ser muy atractivas, ya sea sus flores o su fruto. Entonces el animal tiende a alimentarse, tiende a comer, ¿no? Y esto va a pasar al tracto digestivo, obviamente, para luego ser excretado, ¿no? Por lo tanto, los animales que van alimentándose de este tipo de plantas van a ir botando su excremento y con ellas va a ir eh, las semillas de las malezas. Van a ser expulsadas, ¿no es cierto? Entonces, por el lugar que vaya el animal, va a estar eh, diseminando la maleza que podría, de la cual se podría haber alimentado. Por lo tanto, el transporte de ganado se dice que es un medio común de dispersión de las semillas de las malezas, ¿no? Por esa razón, seguramente ustedes han visto en algunos lugares, los agricultores les ponen un tipo de bozal a sus animales para que estos no puedan comer nada, no se puedan alimentar al paso que van o cuando van pasando eh, de una parcela a otra, ¿no? Porque también hay quejas entre ellos mismos, entre los agricultores, ¿no? De este tipo, ¿no? Del movimiento que se hace o del manejo que se hace de los animales. También muchas veces se les ha visto a estos animales con una especie de pañal, ¿no? Esto para evitar que vayan botando sus excrementos en todo lado, ¿no? Eso ya es más responsabilidad, vamos a decir, de la comunidad, de los agricultores, que se pongan de acuerdo en las medidas que van a tomar para evitar cierto tipo de eh, riesgo, digamos, en relación a esto de las malezas. Acá también se habla que otra medida nos dicen hacer la limpieza de los canales de irrigación. Se ve que en muchos lugares, cuando se tienen estos canales de
de irrigación, o sea, canales por donde va el agua. Entonces comienzan a crecer plantas, en este caso las malezas, comienzan a semillar y de acuerdo al tipo de planta que se tenga, entonces estos canales de agua pueden llevar de un lugar a otro las semillas, ¿no? Entonces la recomendación es hacer una limpieza constante de estos canales de riego. Limpieza constante para evitar esta situación de las semillas de malezas que puedan ser transportadas de un lugar a otro. Tratar siempre de evitar ese problema que se podría tener. También otra situación cuando se tienen las acequias, ¿no? Las plantas, las malezas que van creciendo, pueden desviar, ¿no? El curso del agua. También esa parte, ahí tenemos que tener cuidado. Por lo que se sugiere que se haga una limpieza constante de estos canales. Eso en relación a este método, que es una continuación de lo que hemos visto el día de ayer, ¿no? Pasamos ahora a otro método. Pasamos al método cultural. Cuando hablamos del método cultural, bueno, principalmente sabemos que toda especie cultivada tiene que tener tiene ciertas características donde el agricultor tiene que saber qué labores va a realizar para ese cultivo, ¿no? Esto siempre pensando en el rendimiento que vaya a obtener, en la producción que va a obtener, ¿no? Ahora, en relación a las malezas, también tiene que saber el agricultor qué medidas va a tomar para que el cultivo se vuelva más competente. No tanto solamente basarse en que tiene que hacer el desmalezado y punto, ¿no es cierto? No tendría que ser solamente eso. Tiene que tener otras medidas con el objetivo tiene que tomar otras medidas, decíamos, con el objetivo de que su cultivo pueda aumentar su capacidad de competencia ante las plantas llamadas malezas. Por lo tanto, el agricultor tiene que acá hacer un buen uso de la fertilización, por ejemplo, buscar algún cultivar que se adapte fácilmente al clima, semillas de buena calidad, hacer la siembra en época adecuada, tener una uniformidad en la profundidad de la siembra, manejar esto de la densidad de forma adecuada, realizar un buen manejo de las plagas, incluyendo las malezas, hacer una rotación en el tiempo y en el espacio, y utilizar otros métodos, no solamente el cultural, para poder sacar adelante su cultivo. ¿Qué medidas se toman acá? Por ejemplo, dentro del método cultural,
tenemos la preparación del terreno. ¿No? Conocemos como preparación del terreno o preparación del suelo también, ¿no? Son términos conocidos. Esta práctica o las prácticas que se van a hacer en la preparación del suelo, en la preparación del terreno, está relacionado con la frecuencia con la cual se va a trabajar, la profundidad con la cual va a estar relacionado las malezas que se encuentran en ese suelo. El principal objetivo o el principal beneficio de la preparación del suelo, en este caso, es la remoción. La remoción del suelo, exponiendo, en muchos de los casos, las semillas de las malezas puede ser a la radiación solar, o también puede ser exponiendo algunos agentes biológicos que puedan alimentarse de este tipo de semillas. Por lo tanto, cuando hablamos de preparación del suelo, estamos viendo a la remoción del pan de tierra como una de las medidas, pero para evitar tener malezas, ¿no? Exponiendo este pan de suelo a las condiciones climáticas o agentes biológicos que puedan ayudar a eliminar, digamos, este tipo de, en este caso, eliminar las semillas de las malezas, o también algunos propágulos que podrían quizás presentarse por el lugar. Acá también se habla de las prácticas culturales. Cuando hablamos de las prácticas culturales, bueno, sabemos que son diferentes actividades que se hacen, pero acá siempre con el objetivo de que se ayuden a la competencia, ¿no? Ayudar a que el cultivo compita con las malezas, no sea una planta más fuerte y pueda competir con la maleza. Ese es el objetivo de tener algunas prácticas culturales específicas, en este caso, en relación a las malezas, ¿no? Acá se habla, por ejemplo, de la siembra directa. Tenemos la siembra directa. Dándonos cuenta acá, tenemos que saber que las malezas, cuando producen semilla, se encuentran principalmente muy cerca a la superficie, ¿no? O sea, esa es la característica de las malezas, las cuales se presentan muy cerca, les decía, a la superficie del suelo. Esto porque les favorece las condiciones ambientales para que ellas puedan germinar y emerger. Por lo tanto, cuando se hace la preparación del suelo y se hace el volteo del pan de suelo, el pan de tierra, entonces estamos también, en algunos casos, no solo exponiendo, ¿no?, a las condiciones ambientales, sino también podríamos estar introduciendo a profundidades a las semillas de las malezas, de tal manera que éstas no puedan
germinar y emerger, ¿no? Estaríamos buscando la pérdida de la viabilidad. Entonces, eso es lo que se pretende hacer cuando se hace una buena preparación del suelo. Tratar siempre de eliminar lo que son las malezas, ¿no? O tratar de reducir el porcentaje de germinación de estas malezas. Otra medida también dentro de las prácticas culturales, tenemos la rotación de cultivos. No se olviden que la rotación de cultivos está relacionado con la sucesión, ¿no? Sucesión de cultivos que se tienen en una misma área. Por lo tanto, muchos malezólogos nos dicen que la rotación de cultivos, cuando se va cambiando de cultivo, se va asegurando una interrupción que pueda existir una asociación del cultivo y la maleza. No se interrumpe esa asociación. Ahora también hay que recordar que cada cultivo, o diferentes, los diferentes cultivos, pueden ser infestados por las mismas malezas. Es decir, en muchos casos no hay malezas específicas para un determinado cultivo. En algunos casos sí, pero en la mayoría no. Por lo tanto, hay que saber cómo se va a hacer la rotación, ya que las malezas que van a estar en nuestra parcela, y si pongo otro cultivo, probablemente esas malezas van a persistir en nuestro terreno y no va a haber forma de evitar el perjuicio que puedan causar. Acá sí, en algunos casos, se suele recurrir a esto del uso de herbicidas específicos para evitar de esa manera que estas malezas puedan afectar a nuestros cultivos. Por lo tanto, acá se dice que esta rotación de cultivos también favorece a la aplicación de diferentes herbicidas para reducir la producción de semillas, y también al hacer una rotación de cultivos, también se está haciendo, nos dicen, una rotación de herbicidas, y eso hace que, o eso evita que estas malezas se vuelvan resistentes a cierto tipo de herbicidas. Acá también nos hablan de los cultivares, o sea, las especies que vamos a utilizar en relación esto a la resistencia, ¿no? Para evitar esta cuestión de las malezas. Nos dicen que cuando vayamos a cultivar alguna especie, estas tienen que estar bien adaptadas, ya sea a las condiciones del suelo, como también a las condiciones del clima, del lugar que uno está escogiendo. Ya que si nos equivocamos en ello, es decir, si traemos especies, cultivares que no van a estar adaptados al lugar, las que se van a aprovechar van a ser las malezas, ¿no es cierto? Porque las otras van a estar, las plantas queriéndose recién adaptar al lugar,
y de esa manera van a ser perjudicadas por ser poco competitivas y van a ser afectadas por las malezas. También, de acuerdo a los estudios, nos dicen lo siguiente. Cultivares con mayor producción de masa, de rápido crecimiento inicial y de porte alto, son más competitivas con las malezas. Esto principalmente en la etapa inicial del desarrollo del cultivo. La altura de la planta es una característica muy importante, ¿no? Para controlar las malezas. Eso también habíamos hablado ya en un anterior punto. También acá nos hablan de lo siguiente. Nos hablan del espacio y densidad de siembra. Espacio y densidad de siembra. De acuerdo a algunos estudios que se han hecho, nos dicen lo siguiente, que si tenemos un menor espacio, podríamos en algún caso tener un espacio no muy amplio, dicen, y aumentamos la densidad de siembra, lo que estaríamos haciendo, nos dicen, es aumentar la capacidad competitiva, estaríamos aumentando la capacidad competitiva de la planta cultivada hacia la maleza. Pero eso también tiene otro riesgo, ¿no? En espacios pequeños aumentar la densidad, si bien no van a dejar crecer las malezas, pero sin embargo va a haber competencia entre las mismas plantas del cultivo, ¿no? También tiene esa desventaja en este sentido, ¿no? Por eso es que se recomienda tener cuidado con esto de la densidad de siembra, y que no se olviden que todo ya está establecido. Para cada especie se tiene una densidad de siembra que se la tiene que respetar, ¿no? Ahora, ¿se puede manejar esto? Sí, se puede, pero sin exagerar, digamos, ¿no? Se puede reducir el espacio entre plantas o entre surcos, se podría hacer, pero manejando bien esta situación. Porque si tenemos no respetamos el espacio entre plantas y entre surcos, también corremos el riesgo de que produzcamos el efecto del sombreado, ¿no? No solo sobre las malezas, sino también sobre las mismas plantas cultivadas. Entonces, esa parte se tiene que manejar bien. Esto de la densidad de siembra es un punto muy importante, que sí se puede variar, pero no exagerar, ¿no? Se puede manejar un poco, pero no se podría, digamos, exagerar en cuanto a la disminución o a ampliar, digamos, el distanciamiento.
También se habla acá de la época de siembra. Época de siembra. Si bien tenemos establecidas las épocas de siembra para diferentes especies cultivadas, también nos dicen, de acuerdo a los estudios, que es bueno en algunos casos anticipar la fecha de siembra, ya que esto va a permitir que la especie cultivada germine antes que las malezas y por lo tanto va a tener ventaja en la competencia. Esto también se puede manejar, pero hay que tener igual cuidado, hay que conocer el lugar, hay que saber, hay que conocer el cultivar que uno está manejando, las condiciones ambientales, etcétera, para poder manejar la época de siembra. Bueno, estas medidas son las más comunes, si quieren, que se suelen utilizar para poder hacer que nuestras plantas cultivadas se vuelvan más competitivas en relación a las malezas, siempre esto, ¿no? Evitando que éstas sean perjudicadas. En algunos lugares también tienen esto de la cobertura de suelos. También se habla de la cobertura de suelos, es decir, hay cultivos, especies cultivadas o semi cultivadas que se utilizan para que una vez que se coseche el producto, se las usa como cobertura del suelo, ¿no? Para evitar que el suelo esté pelado, como decimos, y al utilizarlo como cobertura, evita que se establezcan las malezas. Entonces, también en algunos lugares manejan este tipo de hacen este tipo de manejo, este tipo de práctica, que puede ser o no favorable en algunos lugares o quizás en otros no. Bueno, voy a llamar a la asistencia. Apasa Daisy. Presente, ingeniera. Astorga Carlos. Bazera Anaí. Presente, Barrera. Ya. Chillo Camila. Presente, Inge. Ya. Jorge Nena. Presente, ingeniera. Voltehuanca Gonzalo. Presente, Inge. Doctor Elsa. Presente, ingeniera. Utili David. Presente, Inge, presente. Ya. Hernández Lisset. Flores Albert. Presente, Inge. Ya. Flores Albert. Limachi Milenka. Presente, ingeniera. Luna Paula. Machaca Sonia. Presente, ingeniera. Presente, presente. Maquera Marcial. Presente, ingeniera. Ya. Quiroz Valentina. Presente, ingeniera. Quispe Misael. Presente, Inge. Ramos Kenny. Presente, Inge. Tola Giovanna.
Presente, ingeniera. Valle Silvia. Hola, Giovanna. Presente, ingeniera Valle Salinas Silvia. Ya. Vargas Álvaro. Presente, Inge, presente. Vergara Felicidad. Ya, en estos días, jóvenes, se va a publicar sus notas en un archivo que va a estar en la plataforma. Les voy a mandar al grupo de WhatsApp el mensaje correspondiente cuando ya esté en la plataforma. Inge, nos- no me llamó lista. Perdón, que me interrumpa, no me llamó lista, ingeniera. Apellido. Poma Siñani Judith. Judith, Poma Judith. Sí, Poma Siñani Judith. Ya está registrado. ¿Alguien